Volvemos con Jueves de Ciudad, hoy con esta grata compañía del historiador Eudes Blanco y el ingeniero Argenis Hernández conversando acerca de esta estructura tan importante para nuestro municipio como es el puente sobre el río Chama, quien arriba a su 63 aniversario. Ingeniero, una tecnología que para la época era bien interesante, una de avanzada por así decirlo. ¿Conoce algunos datos acerca del proceso constructivo? Bueno, datos como tal en específico no manejamos, ¿no? O sea, de hecho sí era tecnología de punta para la época, y yo diría que con el desarrollo que tenemos en estos momentos, para el momento también, ¿verdad? Recuérdate que todo el material que fue utilizado en la construcción del puente es estructura metálica, el concreto solo se utilizó en la parte de las pilas, con condiciones muy características. Mira, allí hay 4 pilas que están sobre el lecho del río, ¿no? Y salvo la segunda pila, cuando se estaba construyendo la carretera Mérida Panamericana, en una oportunidad se vio que el río la estaba afectando y que el puente podía correr riesgo de colapso, y nosotros trabajamos en la carretera Mérida Panamericana y utilizábamos un sistema contra socavación que se llama bolsacreto, ¿no? Y vinimos acá y hicimos el trabajo y protegimos la pila y no ha pasado mayores problemas. O sea, realmente para el momento, ¿no? Transcurridos 63 años, 4 pilas dentro del lecho del río, un río tan abrasivo y tan descomunal como es el río Chama, ha sido un puente que ha sobrevivido a muchas calamidades, ¿no? Calamidades inclusive como la sucedida la vez pasada con la vaguada, ¿no? El cual pasó una cantidad de agua enorme por debajo de ese puente sin ningún tipo de... si hubiese sido agua de repente solo no hay mayor problema, sino mucho sedimento, que es uno de los problemas realmente que presenta el río, que tiene un gran poder de socavación y transporta mucho sedimento. Pero ahí está, cuando se le ha hecho los overhaul realmente que se han requerido, lo que se han conseguido son tornillería partida, se ha sustituido la tornillería partida por nueva tornillería, se ha hecho reparaciones de pintura, indudablemente para tratar de proteger el hierro, que obvio, la calidad de hace 63 años, ¿ah? Si lo estuviésemos haciendo ahorita, lo estuviéramos haciendo de repente con hojalata, ¿no? Pero es interesante realmente, la estructura como tal es interesante. Le decía, 5 arcos solidarios, 112 metros de luz de cada arco, y la altura máxima del puente son de 35,5 metros al lecho del río. Entonces, bueno, contamos realmente con una obra magna dentro de lo que es la ingeniería y la arquitectura nacional, aparte de que, como ya lo he dicho, el progreso que ha generado el puente sobre el centro occidente del país, ni siquiera sobre el Vigía, ha sido de magnitudes incalculables, si se quiere, en millones de bolívares o millones de dólares. Profesor, luego de transcurridos 63 años, si pensamos y tenemos en este momento la oportunidad de hablar y de mostrar a través de las pantallas de NEC Televisión sobre el puente Chama, ¿qué recuerda? ¿Qué es lo primero que se le viene? Como lo expresaba el ingeniero Argenis Hernández, el elemento quizás que hay que tomar como mayor preponderancia en lo que fue la construcción del puente Chama es indiscutiblemente el desarrollo. En la historia del Vigía, el Vigía es producto de las vías de comunicación. Yo creo que nosotros somos quizás una de las pocas ciudades que toda nuestra historia gira en torno a una vía de comunicación. Surge como un punto de comercio, en ese transbordo de comercio que se producía desde la zona alta, Mérida, Santa Cruz, Tovar, hacia el puerto de Santa Bárbara y de ahí hacia Maracaibo, y surge el Vigía como un punto de referencia que se convierte en depósito de esos productos a través de lo que se denominaron los caminos de Recua. Posteriormente, el mismo crecimiento de la producción de café y ese crecimiento económico que se produce en ese siglo XIX, finales, sobre todo mediados y finales del siglo XIX, pues aparece el ferrocarril. Con el surgimiento del ferrocarril, el Vigía es la terminal del ferrocarril Santa Bárbara, el Vigía, y esto lleva a que
al final, periodo final de este ferrocarril, realmente surja el Vigía como ciudad. Y luego aparece el Puente Chama. El Puente Chama enmarcado, como ya lo dijimos anteriormente, dentro de ese proyecto que es la carretera panamericana. Ahora bien, como historiador, a mí siempre, yo siempre he cuestionado que aquí en el Vigía se le ha rendido más culto al ferrocarril y menos culto al Puente Chama. Y yo considero que realmente, desde el punto de vista histórico, el elemento que produce las transformaciones aceleradas en el municipio de Alberto Ariani es precisamente la puesta en funcionamiento del Puente Chama. Cuando tú revisas la historia del Vigía desde 1954 en adelante, los elementos que surgen son interesantísimos. Primero, en el año siguiente, junio del 55, somos elevados, como ya lo dije, a municipio, que son que es un equivalente a las parroquias de hoy. Pero cuando uno revisa el crecimiento poblacional de los censos desde el año 1951 en adelante, el crecimiento exponencial de la población vigiense es extraordinario. No tanto la población vigiense, sino también esa población que viene de otros lugares del... Bueno, lo que pasa es que el Vigía con el puente... En los años 50, claro, aquí, árabe... sí, pero el crecimiento es producto de ese crecimiento, o sea, esa llegada de todo ese conjunto de personas de otros países y de otras regiones, es producto ya luego del surgimiento de ese puente y el desarrollo económico que se comienza a gestar en el Vigía. Ahora bien, es que no es solamente el crecimiento desde el punto de vista poblacional, sino que también comienzan a operarse elementos fundamentales en torno al Vigía. El Vigía comienza a surgir y ya nosotros en el año 70, nosotros comenzábamos a hablar del Vigía como el emporio industrial del estado Mérida, por supuesto. Y fue que tuvimos, por ejemplo, el matadero industrial, que es el único que sobrevive. Tuvimos la empresa Indulac, tuvimos la empresa Lucky Club, una empresa de refrescos que fue la primera embotelladora que tuvimos en el Vigía. Es decir, fue un crecimiento que se produjo en el periodo de 1960 a 1970 que hizo que el Vigía fuera realmente una ciudad que expresaba ya en ese momento crecimiento, y eso se debe gracias a ese impacto que produce la carretera panamericana. Pero en torno al Vigía comienza también un crecimiento en lo que nosotros denominamos región sur del lago. Y por supuesto la ciudad que capitaliza ese crecimiento del entorno es precisamente la ciudad del Vigía. ¿En qué momento ese crecimiento y ese desarrollo del Vigía parece como estancarse? Porque hemos visto que desde el punto de vista, siguiendo con la parte de las vías de comunicación, pues no han surgido más. Bueno, sí surgió. Aparece ese proyecto que lo tenemos ahí, que lamentablemente tampoco le hemos dado una importancia como lo es el aeropuerto internacional. Es decir, yo sí considero que el aeropuerto internacional, y con esa categoría de aeropuerto internacional, lamentablemente, yo lo que no logro entender fue que se construyó un aeropuerto con categoría internacional, pero una infraestructura que adolece totalmente para brindar los servicios a un ente que tenga ese carácter internacional. Ahora bien, ¿cuándo comienza ese freno? Sí, ese freno comienza lamentablemente a mediados de la década de los 80, cuando comienzan a paralizarse proyectos que eran fundamentales. Por ejemplo, el mercado de mayoristas, que era un mercado para el sur del lago, que iba a estar en el Vigía. Era quizás el proyecto más ambicioso que se tenía y que pudo haber generado, desde el punto de vista de desarrollo, un impacto extraordinario, no solamente en lo económico, sino también en lo que es el desarrollo agroindustrial. Y el otro elemento, nosotros veníamos con una zona industrial que poco a poco estaba pasando de pequeñas empresas a medianas empresas, y de la noche a la mañana se produce el corte, producto de una errática política, sobre todo en el plano urbano, en el plano de la planificación. Tocaríamos el tema de la no planificación, y entonces lamentablemente se produce ese freno. Pero cuando nosotros hablamos de progreso del Vigía, en esa historia tenemos que incluir el Puente Chama. Algunas personas importantes del Vigía que estuvieron laborando en este puente
tuvo en algún momento durante todos estos años la oportunidad de conocerte, tratar de conocer alguna anécdota de... Bueno, lamentablemente el tema del puente empezó a tocarse muy tardíamente. Y quizás cuando ya, y esa comisión, Argenis puede hablar mejor de esa comisión porque él formó parte de ella, yo estuve en la elaboración inicial de lo que fueron algunos documentos, pero Argenis sí vivió esa experiencia de que por lo menos se intentó darle ese carácter patrimonial al puente, que no se ha hecho oficial desde el punto de vista jurídico. Ahí es un documento en cámara, pero de ahí no trascendió. Yo creo que fue cuando empezamos a tomar en cuenta un poco esos hombres y mujeres que estuvieron ahí. Sí, se resaltaron algunos, pero lamentablemente fueron personas que, así como se recordaron en el momento, se les rindieron. Yo recuerdo que en el gobierno de Abelardo Pernía se hizo un acto por una iniciativa de don Félix Vega, que trabajó en el puente, que fue listero, y yo creo que era el hombre que para aquel momento nos tenía quizás al tanto entre esas anécdotas, esas historias. Pero lamentablemente muchos de esos hombres y mujeres ya han fallecido y lamentablemente no tenemos esos datos. Se habla de que hay un ingeniero en Mérida, estoy atrás de corroborar esa información, que tiene los planos. Y que bueno, quizás producto de que pudo haber sido familiar de algún ingeniero de los que laboró ahí. En la Escuela de Geografía a Abelardo le entregaron una poesía hecha por un ingeniero inspector. Realmente es algo extraordinario. Está en manos del profesor Deliberando Varela ese soneto, porque es un soneto. Entonces quiere decir que a raíz, en torno al puente, hubo todo un proceso de cultura que se produjo, pero que lamentablemente no se le sacó provecho. Cuando a los 50 años, pues la intención era hacer algo en función de eso, pero lamentablemente no hubo la disposición desde el punto de vista político para ello. Bueno, tenemos que hacer una nueva pausa y ya volvemos con más de Jueves de Ciudad.